Estudiaremos ahora el compartimiento posterior de la pierna. Aquí tenemos en total 7 músculos dispuestos en 2 capas. Tenemos una capa superficial con los músculos gastrocnemio, músculo sóleo y el músculo plantar. El tríceps sural se compone del músculo gastrocnemio, que a su vez tiene una cabeza lateral o gemelo externo, gemelo lateral, una cabeza medial o gemelo interno, y el músculo sóleo. Entonces, estos forman lo que se conoce como el tríceps sural que estamos observando aquí. Luego estudiaremos una capa profunda con el músculo popliteo, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Aquí se inician los músculos gemelos, los gemelos. Los dos gemelos juntos se denominan entonces músculo gastrocnemio. Gastrocnemio. Y acá estamos observando la inserción o el sitio donde se va a insertar proximalmente el gastrocnemio. La cabeza lateral, acá está marcando la flecha, en la parte posterior del cóndilo lateral. Y la cabeza medial o gemelo medial, gemelo interno, en el cóndilo medial, por detrás y debajo del tubérculo del tercer aductor o aductor mayor. Aquí están los sitios de inserción entonces proximal de estas dos cabezas o músculos gemelos, dos cabezas del músculo gastrocnemio. Por otro lado, aquí estamos observando en la cara posterior de la tibia una línea que se denomina línea del sóleo, y allí inicia el músculo sóleo en su porción tibial. Y también vamos a ver que se inserta también aquí en la cara posterior de la cabeza del peroné. Bueno, entonces, origen de los músculos gemelos, que son las dos cabezas del gastrocnemio. Cabeza medial, cóndilo medial del fémur. Aquí. Aquí se inserta la cabeza medial del gastrocnemio por debajo del tubérculo o del aductor mayor o tercer aductor. Aquí estamos viendo el tendón del aductor mayor. La cabeza lateral del músculo gastrocnemio o gemelo lateral se inserta entonces en el cóndilo lateral del fémur, por debajo de la inserción del músculo plantar. El músculo sóleo, por su parte, tiene una inserción peronea en la cara posterior de la cabeza del peroné y también una inserción tibial en la línea del sóleo, que se conoce también como línea oblicua de la tibia, que aquí estoy mostrando. Aquí está el músculo sóleo, este es el músculo sóleo. Esta es su inserción tibial y aquí vemos aquí su inserción peronea. Entonces aquí miremos otra vez la cara posterior de la tibia y observamos aquí la línea del sóleo. Allí se va a insertar la inserción, la porción tibial. Y aquí en la cabeza del peroné, la porción peronea, así como estamos observando aquí. Aquí empieza el sóleo en el peroné y aquí en la tibia. Ahora bien, las fibras musculares de los músculos gemelos o del músculo gastrocnemio más las fibras musculares del músculo sóleo forman un tendón
único para su inserción terminal que se denomina tendón calcáneo o tendón de Aquiles. Entonces, el tendón calcáneo que estamos observando aquí, este y aquí, tendón de Aquiles también se le llama, es la inserción terminal del músculo tríceps sural. Es un tendón ancho en su origen y que se va estrechando hacia abajo. Desciende por detrás de la articulación talocrural, donde se estrecha más, y luego se ensancha un poco para fijarse en la cara posterior de este hueso que es el calcáneo. Por eso se llama tendón calcáneo. Este músculo, que es el tríceps sural, es decir, con sus tres cabezas, está inervado por ramas del nervio tibial. Cada cabeza del gastrocnemio en su parte superior recibe una rama del nervio tibial. Y luego también el sóleo. La acción del gastrocnemio y el sóleo, o sea, el tríceps sural, es la flexión plantar. Es el más poderoso de los músculos flexores plantares del pie. También es rotador medial y aplica contra el suelo durante la marcha el arco del pie. En este movimiento, el tríceps sural es antagonista del músculo peroneo largo. El gastrocnemio es accesoriamente flexor de la pierna sobre el muslo. El tríceps sural se utiliza en la marcha, en la carrera y en el salto. Tendón calcáneo o de Aquiles. Ahí volvemos a ver entonces al gastrocnemio con su cabeza medial y su cabeza lateral. Podemos decir también gemelo medial y gemelo lateral, es lo mismo. Y detrás, acá estamos viendo una partecita del músculo sóleo. Y aquí vemos a este grueso tendón, que es el tendón calcáneo o de Aquiles. En el surco que se forma entre los dos gemelos, vemos ascender a la vena safena menor para desembocar en la vena poplitea, en la fosa poplitea. Ahí podemos observar, una vez que se secciona el gastrocnemio, o sea, los dos gemelos, podemos observar aquí al músculo sóleo. Es más profundo. Está detrás. Aquí podemos observar otra vez entonces al sóleo. El músculo sóleo también forma un arco fibroso, que es importante porque es el límite de la arteria poplitea que estamos observando aquí. Acá se forma lo que se llama anillo del sóleo, o el arco del sóleo. Vamos a hablar enseguida de la arteria poplitea que al pasar por ese anillo del músculo sóleo cambia de nombre. También encontramos un pequeño músculo rudimentario que es satélite de la cabeza lateral del gastrocnemio, que se denomina músculo plantar o plantar delgado, que se inserta en la parte más elevada del cóndilo lateral del fémur y también en la cápsula de la articulación de la rodilla. Y este músculo enseguida se convierte en un tendón fino que acompaña al tendón de Aquiles y termina en el tendón de Aquiles.
borde medial del tendón de Aquiles. Acá más o menos termina, por aquí. Ahí podemos observar otra vez al músculo plantar y su tendón, que es largo y fino. Para comparar, esta es la vena safena menor, que asciende en la cara posterior de la pierna en un plano superficial en el surco formado entre los dos gemelos o entre las dos cabezas del gastrocnemio y termina en la vena poplitea. Y acá estamos observando la vena safena magna o mayor, que asciende en la cara medial de la pierna y del muslo muy superficialmente, luego se hace profunda y desemboca en la vena femoral a nivel del triángulo femoral de Scarpa. Tenemos que acá entonces vena safena mayor o magna y vena safena menor. En el plano profundo de la región posterior de la pierna vamos a encontrar al músculo popliteo. En primer lugar, el músculo popliteo, acá está marcado como el número 1, es un músculo corto que se sitúa en un plano profundo respecto al gastrocnemio y al plantar, y que se extiende del cóndilo lateral del fémur a la cara posterior de la tibia. Acá estamos observando la línea del sóleo, donde se inserta el músculo sóleo, y aquí en la cara posterior de la tibia, allí se va a insertar entonces el músculo popliteo. Labio superior de la línea del sóleo y en la cara posterior de la tibia que se sitúa encima de la línea del sóleo. Aquí podemos observar de vuelta al músculo popliteo. Superficialmente al músculo popliteo desciende la arteria poplitea, que aquí estamos observando, y el nervio tibial. Y obviamente también la vena poplitea, que tiene que estar aquí también. O sea, el paquete vasculonervioso tibial. Tibial es el nervio, perdón. Tibial es el nervio y la arteria es poplitea y la vena es poplitea. La arteria no se llama tibial ni la vena. Arteria poplitea, vena poplitea y el nervio tibial. Un paquete vasculonervioso que es contenido de la fosa poplitea. Este pequeño músculo es flexor y rotador medial de la pierna sobre el muslo, inervado también por una rama de este nervio que es el nervio tibial. Nervio tibial. También tenemos a estos músculos en el compartimiento posterior capa profunda. Tenemos al músculo tibial posterior, que es el más grande de todos. Aquí estamos observando su área de inserción en la membrana interósea, un poco también la cara posterior de la tibia y también en el peroné, en la cara medial. De ahí vamos a mirar enseguida, se dirige detrás del maleolo medial, acá está el tibial posterior, su tendón se dirige detrás del maleolo medial y termina insertándose en la tuberosidad del hueso navicular del tarso. Es un flexor plantar, aductor y rotador medial del pie. El flexor largo de los dedos, que se inserta proximalmente en la cara posterior de la tibia, así como estamos observando aquí. Y este llega a las falanges de los 4 últimos dedos, de la falange distal de los dedos. El flexor largo del dedo gordo, que observamos aquí su área de inserción,
se inserta en la cara posterior del peroné. Aquí observamos. Su tendón pasa detrás del maleolo medial de la tibia y luego termina en la falange distal del dedo gordo o alus. Todos estos nervios del compartimiento posterior están inervados por ramas del nervio tibial. Aquí observamos el tendón calcáneo, el maleolo medial, que es tibial, y el maleolo lateral, que es peronea. Y aquí observamos un paquete que consiste en tendones. También hay una arteria con sus venas respectivas y el nervio tibial. Aquí podemos observar entonces en un plano profundo, porque aquí se cortó el tendón calcáneo. Al cortar el tendón calcáneo nos permite ver acá en el centro el músculo tibial posterior. Este es el tibial posterior, le seguimos y aquí aparece su tendón. Se ubica detrás del maleolo medial y aquí termina. Termina, como ya dijimos, en la tuberosidad del hueso navicular. Este lado, medialmente, encontramos al flexor largo de los dedos. Este es el flexor largo de los dedos. Su tendón pasa detrás del maleolo medial y aquí vemos cómo se dirige a las falanges de los 4 últimos dedos, la falange distal. Y aquí encontramos el flexor largo del dedo gordo. Aquí vamos a seguirle su tendón, pasa detrás del maleolo medial y se dirige al dedo gordo. Aquí podemos observar entonces a este paquete retromaleolar interno. Aquí tenemos la tibia, el maleolo medial y tenemos el calcáneo y lo que se conoce como el retináculo flexor, que se extiende desde el maleolo medial hasta el calcáneo. Y aquí tenemos los tendones dentro de sus vainas sinoviales del tibial posterior, el tendón del músculo tibial posterior, también el tendón del flexor largo de los dedos y el tendón del flexor largo del dedo gordo. Son 3 tendones con sus vainas sinoviales. Y ahí observamos a la arteria tibial posterior. La arteria se llama tibial posterior porque hay una tibial anterior también. Esta es la tibial posterior con las venas que la acompañan, que se denominan a sí mismo, y el nervio tibial. Nervio tibial, no nervio tibial posterior, nervio tibial. Nervio tibial. Arteria y venas tibiales posteriores y nervio tibial. También existe en la región retromaleolar lateral, que se ubica detrás del maleolo lateral, que es el maleolo peroneo que aquí estoy señalando. Aquí también existe tendones y un nervio. En la superficie, o sea, en un plano superficial, vamos a encontrar el nervio sural y la vena safena menor, que ahí inicia. Y en la profundidad vamos a encontrar el tendón del músculo peroneo largo, que estamos observando aquí, y el tendón del músculo peroneo corto. O sea, los dos músculos peroneos, largo y corto. Eso es lo que pasa detrás del maleolo lateral. Por aquí no pasa ninguna arteria ni ninguna vena. Y el nervio que pasa en un plano superficial subcutáneo, un nervio sensitivo, que es el nervio sural. La fosa poplitea. Tenemos que describir ahora la fosa poplitea. La fosa poplitea tiene la forma de un rombo que comprende 6 paredes.
Esta es la fosa poplitea. Tiene la forma de un rombo. Una pared superolateral que se compone o que está formado por el músculo bíceps femoral. Una pared superomedial que está formado por el semitendinoso y el semimembranoso. Pared inferomedial y pared inferolateral, donde encontramos las dos cabezas del músculo gastrocnemio. La pared profunda de esta fosa poplitea, que es anterior, está representada de arriba hacia abajo por la superficie poplitea del fémur y la cara posterior de la articulación de la rodilla con sus cápsulas, ligamentos y también el músculo popliteo que ya estudiamos. Los órganos que vamos a encontrar aquí, que forman este eje vasculonervioso, se compone de la arteria poplitea que aquí estamos observando, que es continuación de la arteria femoral, la vena poplitea, que luego se continúa como la vena femoral, y el nervio tibial, que están dispuestos de manera escalonada de la profundidad hacia la superficie y de medial a lateral. La arteria poplitea es el elemento más profundo y medial de este eje vasculonervioso. La vena poplitea es una vena muy grande, está rodeada juntamente con la arteria en una vaina común. Y ya mencionamos que aquí la vena safena menor desemboca en la vena poplitea. Por otro lado, el nervio tibial, que es bastante grande también, sigue el eje, es bien vertical, sigue el eje vertical o mayor de la fosa o del rombo popliteo. Y empieza a dar ramas para todos los músculos del compartimiento posterior. Aquí podemos observar también los elementos de este eje vasculonervioso. Aquí podemos observar al nervio tibial. Este es el nervio tibial que sigue exactamente el eje vertical de la fosa, del rombo. Y aquí se ven las ramas que emite para las dos cabezas del gastrocnemio y también para este músculo que es el popliteo. Y aquí se ve también el músculo plantar. Y aquí este que está cortado aquí es el sóleo, el músculo sóleo. Lo que este lado observamos, aquí el número 9, todavía es el nervio ciático, que en el ángulo superior de esta fosa se divide en sus dos ramas terminales. Ya mencionamos el nervio tibial, que atraviesa la fosa. Pero la otra rama sale de la fosa, que aquí se puede ver, es el nervio peroneo común, la otra rama del nervio ciático. Este nervio peroneo común se sitúa entonces en forma más lateral y se adosa prácticamente al tendón del músculo bíceps femoral que aquí estamos observando. Este es el bíceps femoral y ahí de su tendón, juntos están, o sea, prácticamente adosados. Y se va alejando cada vez más del plano o del eje vasculonervioso. También vamos a encontrar aquí en la fosa poplitea ganglios linfáticos alrededor de los vasos poplíteos. Acá estamos observando la arteria femoral. La arteria femoral común primero, que se divide en femoral profunda y en femoral superficial. La arteria femoral superficial es la que continúa la femoral común. ¿Hasta dónde? Hasta el hiato del tercer aductor. Acá, el hiato aductor. Hasta ahí es arteria femoral. Al pasar por ese anillo o hiato aductor, la arteria pasa a llamarse arteria poplitea. La arteria poplitea
cuando atraviesa el anillo del músculo psoas, ya otra vez cambia de nombre. Y aquí tenemos la arteria tibial anterior, que va a pasar al compartimiento anterior de la pierna, y la arteria tibial posterior. Esta es la arteria tibial posterior, o suele denominarse también a esta arteria tronco arterial tibio peroneo. ¿Por qué? Porque vuelve a dar la arteria tibial posterior, esta es la arteria tibial posterior que le continúa, y también emite una rama que se denomina arteria peronea. Ya se encuentra aquí delante de la membrana interósea. Entonces tenemos tibial anterior, tronco arterial tibio peroneo, arteria tibial posterior y arteria peronea. La arteria poplitea, entonces, es continuación de la arteria femoral. La arteria poplitea da numerosas ramas para los músculos del compartimiento posterior y también para la articulación de la rodilla, las arterias articulares, ramas musculares y articulares entonces. Y sus ramas terminales, acá estamos observando justamente el anillo del músculo sóleo. Su rama terminal es la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior o tronco tibio peroneo, que vuelve a dividirse en tibial posterior y arteria peronea, que es lo que estamos observando también en estos dibujos. Aquí podemos observar otra vez la arteria poplitea, la arteria tibial posterior es la que va a pasar por como el paquete retromaleolar interno. Acá estamos observando la arteria peronea. Y la tibial anterior acá un poquitito se ve, porque esta arteria tenemos que mirarle en una vista anterior, porque se ubica en el compartimiento anterior. También estamos observando aquí que acompaña en el compartimiento posterior a la arteria tibial posterior el nervio tibial. Acá está el nervio tibial, que luego vamos a ver aquí en el paquete retromaleolar interno acompañando la arteria tibial posterior. La arteria tibial anterior comienza entonces a nivel del arco tendinoso del sóleo. Acá le vemos a la arteria tibial anterior. Pasa por encima de la membrana interósea y aparece entonces en el compartimiento anterior de la pierna. Luego pasa por el retináculo de los extensores y a partir de ahí la arteria se denomina arteria dorsal del pie o arteria pedia. Esta es la arteria pedia o dorsal del pie al pasar debajo del retináculo de los extensores. Aquí le vemos otra vez entonces a la arteria tibial anterior y aquí en el dorso del pie, esta ya es la arteria dorsal del pie. Arteria dorsal del pie o arteria pedia, lo mismo. Acá vamos a observar otra vez la arteria tibial anterior junto con el nervio peroneo profundo. Y aquí ya es arteria dorsal del pie. Y aquí da sus ramas otra vez la arteria dorsal del pie, formando aquí el arco dorsal del pie. Aquí vemos de vuelta la arteria dorsal del pie y estas ramas que forman aquí la arteria tarsiana lateral y las arterias ya a nivel de los dedos. Ya mencionamos a la vena safena menor. Este nombre también se usaba antes como safena externa. Y la safena mayor antes se le llamaba safena interna. Ya dijimos que desemboca en la vena poplitea a nivel de la fosa poplitea. Y aquí vamos a encontrar también numerosos nodos linfáticos
que reciben la linfa de la planta del pie, sobre todo de la planta del pie. Primera estación